Hoy te diré cómo cocinar nidos con huevos. Pele 4 papas y córtelas en rodajas muy finas. Agregamos todo al agua. Esto es necesario para deshacerse del exceso de almidón. Enjuague bien las papas y déjelas brevemente. Pique finamente tallos de cebolla verde. No deben obstruir el sabor de otros alimentos, por lo que no necesitamos piezas grandes. Falta un poco y pasamos al jamón. Tomamos 4 rebanadas o aproximadamente 120 gramos. Cortamos en tiras. El jamón debe ser fresco y jugoso. Sacamos las papas del agua, las exprimimos bien y las ponemos en un tazón grande. Agregue todo lo que se cortó, la cebolla y el jamón. Vierta un poco de aceite de oliva en un tazón y unte con un cepillo. En nuestro plato agregamos 4 huevos. Deja las yemas para más tarde. Las depositamos en un recipiente engrasado. No se apresure, haga todo medido. Esto ayudará a no romper las yemas. Cúbralas con una envoltura de alimentos para que no se caigan. Agregue sal y pimienta a los futuros nidos de papa. No se sorprenda, pero también necesitaremos 2 cucharadas de harina. Es necesario para que los nidos mantengan su forma y no se desmoronen. Todo lo mezclamos. Ponemos una sartén en la estufa y encendemos fuego. Riegue la superficie con aceite de oliva y extienda nuestra mezcla. No sea tacaño, debe haber mucho. En el medio hacemos una pequeña presión, también formamos un segundo nido. Freímos durante 2 o 3 minutos a fuego medio. Es hora de añadir las yemas. Las ponemos justo en el centro. Se ve pintoresco. Con la ayuda de la cuchilla, levante suavemente los nidos y gire hábilmente. No es fácil, pero lo logramos. Puedes retirar el plato del fuego, un poco como las papas fritas. Si desea que la yema permanezca sin hornear, primero fríe la mezcla de papas por ambos lados. Es gracioso, parecen donas. Cuando las papas estén tostadas uniformemente, voltee el nido y coloque la yema en él. Otra porción está lista. Mira lo hermosa que fluye la yema. En este plato sirve como salsa. ¿Qué opción te gustó más? Sin embargo, sea lo que sea, te recomiendo probar ambas.